Evangelio de hoy, sábado 12 de agosto de 2023. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo del 14 al 20. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo». Entonces Jesús exclamó: «¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho». Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?». Les respondió Jesús: «Porque les falta fe, pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, querida comunidad. Hoy revisaremos dos puntos importantes en la reflexión que nos trae, como todos los días, el Santo Evangelio. El Evangelio de hoy nos muestra al maestro bajando del monte y ve discutir a los escribas. Estaba escuchando un alboroto, pero antes de ello recordemos de dónde venía Jesús. Él había subido con Pedro, Santiago y Juan al monte, donde Jesús es transfigurado. En aquel monte se percibe un momento de gloria. El maestro pregunta: ¿de qué discuten? Y resulta que los discípulos no habían podido sanar a un pequeño poseído por un espíritu inmundo. Hoy, las escrituras del Evangelio nos permitirán ver nuevamente un milagro diferente, del cual vamos a reflexionar dos cosas importantes: el monte, ayuno y oración. Vamos con el primer punto, el monte. Los discípulos no habían podido quitarle el espíritu inmundo al pequeño. ¿Y por qué Jesús sí? La respuesta más rápida será: es porque es el Hijo de Dios, Dios Hijo. Frente a eso nadie tendría cómo hacerlo. Pero Jesús, en las líneas finales del Evangelio de hoy, nos dirá que sí podemos. Jesús baja del monte. Este monte simboliza un lugar aparte, lejos, distante, donde hay poco ruido, en este caso distracciones. Un lugar donde nos invita a la intimidad con Dios. Y prueba de ello es lo que Pedro, Santiago y Juan viven. Están cerca de Jesús y, como si fuera poco, oyen la voz de Dios y ven también la nube, que dentro de la Biblia muchas veces la vamos a asociar con el Espíritu Santo. Todo esto pasa en el monte, la Santísima Trinidad. Jesús les muestra a sus discípulos esta comunión que, igual que los discípulos, nosotros debemos tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Procurar buscar ir al monte donde tengamos esa intimidad con la Santísima Trinidad, para así oír la voz de Dios. Esta voz tan necesaria para afrontar nuestra vida. Cuán importante es buscar aquel monte. Podríamos hacerlo frente al Santísimo. Un retiro, una peregrinación, una jornada, un momento íntimo de oración. Vamos con el segundo punto, ayuno y oración. Es muy curioso cómo San Marcos es explícito al mostrarnos el padecimiento del muchacho en el Evangelio. Presten atención. Mudo, lo tira al suelo el espíritu, bota espuma por la boca, rechina los dientes, se pone tieso, es arrojado al fuego y al agua por el espíritu para que lo mate, convulsiones, etcétera y etcétera. El Evangelio nos muestra
que es un caso muy complicado, con solo imaginarlo, nos quedamos sin aliento nosotros. Y es nuestro Maestro que nos presenta dos armas importantes en nuestro proceso de fe e intercesión. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? Jesús les dice: ayuno y oración son necesarios para esta clase de casos. El ayuno nos va a permitir ver cuán libres somos de todo aquello que quiere atarnos, en este caso el mundo y sus placeres. Por ejemplo, estamos acostumbrados a hablar mal de las personas, ¿y qué pasaría si empezamos con esa actitud? ¿Acaso al hacerlo no estamos más cerca de Jesús? Tendríamos ese control, esa libertad de las cosas externas. El ayuno entonces es esa privación de alimento, de actitudes, de hábitos, de placeres y etcétera, que no permiten tener nuestra libertad completa y por lo tanto se hace necesaria para purificar nuestra alma y así estar más en comunión con la Santísima Trinidad, ¿o no? Y la oración, que son momentos cada vez más prolongados e íntimos con Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Esta capacidad de entender que sin ella no podemos respirar, porque es como nuestro aire, es como nuestra agua. ¿Cómo se podría llamar padre, amigo a alguien sin hablar con él? ¿Sin gustar cada vez más de estar con él? Piensa en esto, qué fácil es para nosotros quedarnos tiempos prolongados frente al televisor, viendo películas y series. ¿Y qué pasaría si en vez de eso tenemos más momentos con el que nos creó y amó? Esta oración debe buscarse en un monte, sin distracciones, sin cosas que nos impidan escuchar la voz de Dios. Hoy Jesús hace un milagro, no para sorprendernos, sino para invitarnos a vivir cada vez más una relación seria con Él, porque también quiere hacer milagros en nuestra vida, pero quizás ella esté tan sujeta a las cosas del mundo que necesitamos del ayuno y la oración para llevarnos a ese monte donde estemos con Él, para seguir así cada día más firmes y más curados. Hoy repitamos como el padre de aquel muchacho: creo, Señor, pero dame la fe que me falta. Oremos por ello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.